inicio en el capítulo número 9 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo número 9. Primera de Reyes, capítulo número 9. Bien, hermano, aquí estamos en el contexto de, estas eran unas monarquías o reinados que ya no existen. Creo que solo España y no sé qué otros países mantienen una familia real todavía, pero ahí todos tienen presidentes o primeros ministros como gobernantes. Pero en esta época lo que existían eran reyes, tenemos que ubicarnos en eso. Y el reinado se mantenía, no habían votaciones, no había nada de eso, sino que los reinados se mantenían por la familia real. Y la familia real era pues que tenía que ir surgiendo un varón para ser el rey. En el caso de Salomón nos damos cuenta que no solo había un prospecto, sino que habían más candidatos. El problema era cuando nacían 3 varones dentro de estos reinados, y entonces a ver quién de ellos iba a ser el gobernante. Unos se mataban entre ellos. O sea que el pleito no era en las urnas, ni era por votación, sino que el pleito era entre la familia y se mataban entre ellos. Es más, a veces mataban hasta el rey. En este caso vemos que el reinado de David fue atentado muchas veces por su hijo Absalón y por otros. Y ahora cuando David todavía ya fue en su lecho de muerte, ya habían 2 hijos ahí peleando, o 3 hijos peleando por el reinado, por querer ser ahí. Entonces vemos que los reinados no eran tan limpios, sino que algunos no respetaban al monarca, sino que trataban por algunas vías de llegar al reinado no correctas, ¿verdad? Y todo siempre por la codicia, y es la misma historia de siempre. Han cambiado los nombres. Ahora tenemos elecciones, pero existe una corrupción terrible y todos pelean por estar en un puesto y no les importa hacer cualquier cosa por llegar a ese puesto. Entonces lo mismo era en este entonces. Lo único que aquí el pueblo no podía pelear, sino que quien peleaban eran entre la familia monarca. Pero ¿cómo surgió esta familia? En este pueblo en específico. En este pueblo específico, tenemos una historia corta. Vemos que el primer rey de Israel, el único rey que tenía era Yahvé, el Todopoderoso. Él era su rey y gobernaba a través de sus profetas. Los profetas le indicaban al pueblo lo que Dios quería que ellos hicieran. Pero este profeta que estaba en primera instancia, un día le dijeron, ya no queremos que vos nos estés hablando de las cuestiones de Dios, sino que nosotros queremos un rey como las otras naciones tienen un rey. No queremos que el Dios Todopoderoso nos hable, ni sea nuestro rey, sino que queremos ver uno de carne y hueso. Yo creo que estas ansias de los seres humanos, de ser tan materialistas, de no tener un Dios de tener un Dios que no podíamos ver, a un rey mortal que podíamos ver. Entonces parece que el pueblo de Israel tenía todos los vicios que nosotros podemos tener. En vez de sentirse privilegiados de tener un gobernante divino y mensajero como profeta, miraban las demás naciones de alrededor y dijeron, bueno, estos tienen reyes que pueden ver y ejército. En cambio Israel lo defendía el Dios Todopoderoso. Hasta ese punto ellos habían ido tranquilamente y Dios los había llevado y los conducía. Pero sucede hoy en día de la misma manera. Nuestros hijos y nuestra familia, no basta que Dios nos tenga bien y protegidos. Ven a su alrededor y quieren comportarse como se comportan los del mundo y tener las mismas cosas que tienen los del mundo. Y allí viene el fracaso también con nosotros. Todo eso tiene un costo. Entonces, este profeta triste le digo, mira, Yahvé, dicen estos que llorando, el profeta llorando, que ya no me quieren oír a mí y que quieren un rey. Entonces, Yahvé le dijo, pues no llores. No es a ti que te están despreciando, es a mí que me están despreciando.
Y yo les voy a enseñar lo que es sufrir y tener eso. Sus hijos van a ir a la guerra, van a pagar impuestos, cosas que no hacían, hermano. Cosas que no hacían. Pero como querían estar como los demás, les digo, yo les voy a enseñar, van a entregar a sus hijos para la guerra o a la muerte, va a haber todo eso. Ahí nace. Y escogen a Saúl. Y todos comenzamos bien, hermanos, como en la vida cristiana, todos comenzamos bien. Saúl, Dios, independientemente de lo que sea, Dios no mostró humildad en cuanto a su pueblo, en cuanto al rey. No buscó un pinche persona, buscó a Saúl, hombre hermoso, alto. Hoy cuando se miran los presidentes y miramos al presidente de una nación, a veces está por el tamaño, juzgamos, ¿verdad? Miren el presidente del país, y miren al presidente de tal país, y se achica, pues, se achica. Cuando van a tomar la foto, los chiquitines los suben a las gradas para que se miren un poco a la parte de los otros que están ahí. Pues este Saúl, hermoso, varón, bueno, Dios, pues yo creo que de ahí viene la vanidad de nosotros también, hermano. En esta época no era humildad, aquí había vanidad y poder, porque estamos hablando de Yahvé y del antiguo pacto. Entonces, voy a escoger a Saúl, mañoso, bueno, pero como dicen todos, ¿verdad? A veces las apariencias engañan, ¿verdad? Tamaño hombre y bien cobarde. Tamaño hombre hermoso, si dicen que Saúl formaba todo el ejército, todito el ejército de Israel, y se ponía Saúl ahí, se miraba sobre todo lo que estaba ahí. Entonces era un reizazo, como dicen, ¿verdad? Era un reizazo con apariencia intimidante para cualquier otro gobernante, pero como era el rey del pueblo de Dios y el primero. Pero vemos que comenzó bien, pero luego empezó a tomar decisiones por su propio, no recibiendo las órdenes directas de Dios, sino que empezó a agregarle que estos bueycitos no les van a caer mal a los sacerdotes, estas cositas, pero ya dijo que no lleváramos nada. No, pero yo no creo que sea malo esto. Y a veces en las congregaciones pasa lo mismo. El pastor dijo esto a los líderes, pero no, yo no creo que sea malo esto. Yo no creo que sea malo estas cositas que hagamos, está bueno. Hijos, diviértanse, gócense, ¿verdad? Esto es esclavo de la religión. Y parece que pues, uno les dice, miren, la comunión es una orden de Dios y hay que tomarla. No, ellos lo dicen, pero yo no la tomo porque no creo. Yo no sé por qué vienen aquí. No lo entiendo. Porque yo no iría a una iglesia donde no creo en la palabra o no creo en lo que están diciendo ahí. O por lo menos poder decir no estoy de acuerdo en eso y poderle explicar, dime por qué. Porque si es un profeta y Dios no quiere hablar a través de él, yo estaría interesado en saber si estamos equivocados. Yo estaría seriamente interesado en saber si Dios le ha puesto en el corazón algo y me lo quiere decir bíblicamente, ¿verdad? Con base bíblica, me lo quiere decir. Pero aquí hay hermanos tan rebeldes, igual que este rey, que fue su caída, que en vez de obedecer la palabra que escucha, empiezan a tomar sus propias decisiones sin base bíblica. Entonces aquí se dice, para tomar la comunión basta con ser salvo, para bautizarse basta con ser salvo, pero muchos no se bautizan ni toman la comunión. ¿Pero para qué vienen? ¿Creen que pueden jugar con Dios? De nosotros se pueden burlar, no somos nada. Pero de la palabra de Dios, ¿cómo se van a burlar? Si Dios les está hablando y les está remachando y no quieren obedecer. Entonces quiere decir que estos sujetos ni salvos son. Porque si no aceptan la comunión y no aceptan el bautizo por cochinos y puercos que son, entonces tampoco pueden ser salvos. Pero si creen que son cochinos y puercos y pueden agarrar la salvación, pues pueden tomar la comunión, porque si Dios le perdonó para salvarla, le perdonó todos sus pecados. No deben nada. No deben nada. Pero ellos creen que sí. Entonces Saúl empezó a tener estos pensamientos. Fue a la batalla y Dios dijo que no trajéramos nada, pero esas vacas, que hermosas, esos bueyes están buenos, están cholotos, llevémoslos, ¿verdad? Y empezaron a agarrar cosas que no les habían dicho. Pero uno, como es criado en pobreza, ellos no, porque él es el rey. Pero uno de pobre, hermano, hasta la basura recoge. Hasta las cajitas donde vienen los aparatos no quieren botar uno y guarda las cajitas, ¿verdad? Guarda los envasitos, los envases, ahí va guardando, uno es pobre, anda guardando y recogiendo. Joda.
que la gente bota, la cajita está bonita, no hay que botarla, está bonita la cajita, uno la guarda, no sé para qué, pero la guarda, porque uno, como fue criado que todo le hacía falta, pues cree que le va a hacer falta, y entonces ahí vive uno. Entonces, Saúl empezó a decir, esto no, y ahí comienza el reino. Recuérdense que estamos a un rey después de eso, y entró David como segundo rey de Israel. Este cayó y aprendamos por qué cayó. Ahí hay un mensaje. Aprendamos por qué cayó, como caemos nosotros como cristianos cuando nos empezamos a hacer más vivos que Dios. Como la humanidad está pensando ahorita. La humanidad ahorita, solo me acuerdo de Denis cuando habla y yo me pongo loco también. Los viejos que se creen inteligentes, los científicos y los payuncos, sociólogos y antropólogos, y yo prendo el televisor y empieza hoy en la mañana, parece que estaba oyendo una de estas aviondas y decía, pues, bueno, la familia es importante, y no la familia tradicional, sino la familia moderna. ¿Y cuál es la familia moderna? Hombre con hombre, mujer con mujer, o mujer con perro, o perro con hombre. Esa es la familia moderna. Y estaba hablando y yo le digo, estás loca, vieja loca, y a veces mi esposa me regaña porque yo al televisor le estoy diciendo. Pero me da coraje de ver que están tomando, como quien dice, mira Dios, vos te equivocaste. O sea, lo que vos decís que es familia, no es familia, nosotros sabemos. Y empiezan a tomar decisiones propias. Y son las caídas de los gobiernos y de los hogares. Entonces, esta mujer estaba ya arropando a los homosexuales. Y hoy estaba en un curso y sentado con uno de los que está dando el curso y le digo, nosotros vamos a ser perseguidos porque ya no cabemos. Es decir, en las escuelas los homosexuales hay que aplaudirlos y darles benditos, ¿no?, a los homosexuales. Y yo pues me atrevo, yo como soy algo trompudo, me atrevo pero tengo bases, no lo hago así brutamente también, porque yo tengo bases. Porque en el listado que el gobierno nos da, los libros de registro, solo aparece varón y hembra. No aparece varón y hembra y otros dudosos, no aparece ahí. Entonces, por lo tanto, yo acepto lo que allí dice, varón y hembra. Fulano, ¿qué varón? ¿Verdad? Porque aquí dice, o sea, no dice tercer sexo o indefinido, no dice, ¿verdad? Todavía no se han atrevido, pero llegarán. Y entonces empezaremos a ser despreciados y excluidos nosotros. Como creyentes vamos a quedar como gente que se quedó en el pasado y que ellos son bien modernos. Estos movimientos se llaman postmodernismo, que es una forma nueva. Y por la televisión tengan cuidado con lo que ven sus hijos. La vez pasada yo les dije, ¿saben qué? Yo puse una encuesta ahí dando clases y decía, miren qué se entretienen los niños, y el 70% viendo televisión, y yo me incluyo ahí, viendo televisión la parte del tiempo cuando no estamos trabajando. Pero ¿qué ven en la televisión? Por ejemplo, yo veo a mis hijas y ven basura. A veces yo les tengo que estar replicando, y eso, ven basura. A veces yo las permito, pero a veces cuando están, eso no está bien. Ahora hay un programa que se llama Modern Family, y ese Modern Family es la introducción para que nuestros hijos reciban la dosis de que hombre con hombre y mujer con hasta divertido es. Y aparece una familia moderna, no aparecen unos maricones que tienen un hijo, ¿verdad? Y aparece, creo que es una artista famosa latina la que hace esta serie de Modern Family. Y entonces sí, parece que ella es, y aparece allí ella, y bueno, y ya todo normal. Y entonces nuestros hijos empiezan a ver en la tele, así como está Gretel. Si le meten eso en la cabeza, cuando ella crezca lo va a ver normal. Yo me acuerdo cuando mis hijas por primera vez vieron el primer maricón, venían espantadas y lo vieron en la escuela, gracias a los profesores y a los que administran que lo llevaron ahí, ¿verdad? Porque llevan unos hombres a enseñarle a las mujeres cómo hacer las cosas. Entonces mi hija, me acuerdo que venían, habían visto uno que se quebraba más que saber qué, que una culebra macheteada ahí en la escuela. Entonces ellas nunca habían sido expuestas a ver un homosexual, virtualmente tal vez, pero en carne y hueso no. Y entonces venían impresionadas. Pero ahora creo que lo ven como tan natural, ya hasta divierten. Pero esa vez venía impresionada Rebeca y Abigail, que
porque como cuando empiezan las celebraciones cívicas, estos tipos invaden las escuelas, donde enseñamos moral, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí. Entonces David, sucedió que de la misma manera, él trató de ser un buen rey, y fue un buen rey. Bueno, llevó a Israel a potencia mundial, a la prosperidad. Las dos potencias mundiales que habían en el mundo en esa época era Egipto e Israel. Eran las dos, es como hablar Estados Unidos y Rusia en ese entonces. Entonces era Egipto e Israel. Y estos dos se habían unido bajo matrimonio, ¿verdad? Se habían unido bajo matrimonio. Estamos en ese contexto. Entonces son vidas de reyes. Nosotros de pobres y pelados nunca sabremos lo que es una familia real, un banquete. ¿Nosotros qué? Si nosotros nos dan un penny por nosotros, pero estas familias eran familias que tenían todo eso. Entonces en ese contexto vamos al capítulo número 9, verso número 1 de Primera de Reyes. Así es. ¿Ah? Verso 10. El verso 10 del 9. Perdón, entonces me he equivocado. Verso 10. Verso 10. Bien, verso 10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Yahvé y la casa real. Recuerden que Salomón tuvo como proyecto hacer dos casas. Estos eran judíos errantes, ¿lo recuerdan? Eran judíos errantes. David había pasado en guerra, pero ahora que llegan a la paz, es el momento de construir. Después de que destruimos en la guerra y llega la paz, nosotros tuvimos una guerra aquí en El Salvador y se destruyó una red de comunicaciones, se destruyó la energía eléctrica, se destruyó puentes, se destruyeron, que después tuvimos que construir con nuestros propios fondos de ayudas. Entonces era el momento de edificación, y entonces Salomón, habiendo llevado a David a la paz y a la prosperidad a Israel, ya Salomón le entregan una potencia mundial, ya se le entregan, ¿no? Con todo, solo de construir. Entonces él aprovecha, y una de las características de Salomón, la característica principal de David su padre, fue un guerrero poderoso, gran hombre, y hasta un cántico tenía de las batallas que libraba. Salomón, sabiduría y constructor, eso era lo que era él. Entonces comenzó edificando estas dos casas, la casa de Yahvé y la casa real. Verso 11, para las cuales Irán, este Irán es un rey que interviene. En este momento ellos tenían alianzas porque estaban en paz. ¿Cómo se libraban las guerras en ese entonces? Los reinos se unían, y a veces se unían estratégicamente. Mi esposa se enoja cuando le digo yo que en ese tiempo no existía el amor, sino que las mujeres eran como vacas, como bueyes, y mira vos, aquel pueblo no va a hacer guerra, dale tu hija, dátela y que se case con el otro que está ahí, independientemente que se quisieran o no se quisieran, ¿verdad? Convenía que lo hicieran para que, y ya que él es mi yerno, ya no me va a hacer guerra a mí, ¿verdad? Y yo ya no le voy a hacer guerra a él, entonces nos unimos. Entonces así se unían los reinados. En este caso, un grave error que cometió Salomón, recuerdan que el hermano Jorge lo dijo al principio de esto, una de las negativas que le habían dicho fue lo primero que él hizo. Bueno, no sé si fue lo primero que él hizo, porque este hombre tuvo 700 mujeres, no sé si esta fue la primera, pero en todo caso, lo que quiero decirles es que le dijeron que no agarraran a una mujer extranjera, y lo primero que hizo fue ir a ver la hija de Faraón, o sea, de Egipto, que era extranjera. Desde ahí creo que inicia la caída de Salomón, desobediendo ya la orden que Dios le había dado. Ustedes lo acaban de ver, oh Señor glorioso, este templo tan poderoso, lo acaban de ver hablando ahí como todo un político, ¿verdad? Pero igual que nosotros, viene la naturaleza pecadora, y en un momento estamos bien espirituales y al otro rato, hermano, estamos bien carnales. Él acaba de estar, pero lo primero que Dios le había dicho que no hiciera, que no agarrara una mujer extranjera, y él agarró una mujer extranjera. Entonces ya vimos que iba el principio de la caída. Y tú me puedes preguntar, hermano, ¿y entonces por qué es que dicen que Salomón era sabio? Y le explicaba yo a mi esposa,
Es que el problema es que la gente dice que Salomón era sabio. Pero la sabiduría de Salomón era un don que Dios había dado, que él puede quitar o dar. No era él como hombre que era sabio. Es decir, y esto que quede bien claro, nosotros como iglesia tenemos dones que no son nuestros. ¿Quién los regaló? El Espíritu Santo, Dios. Entonces Salomón no era, Salomón era bobo e incompetente. Por eso pidió que él no la tenía, la pidió, ¿no es cierto? Entonces no era inherente a él, fue un don que, pero los dones en ese tiempo que Dios daba cuando tú pecabas, te los quitaba. Si tú ves en la dedicación del templo, dice, era condicional. Si tú, y es aquí donde muchos pastores se enchibonan, es donde muchos pastores creen que estamos en el reinado del rey David, y no estamos en ese. Entonces digo, si tu pueblo no se apartare y cumpliere los estatutos, las ordenanzas y las leyes, entonces, una condición. Entonces la sabiduría de Salomón también tenía una condición. Cuando él se apartó, terminó más loquito que como había comenzado. Y esa es la vergüenza que pasamos los creyentes. Volvemos como la marrana, dice, es algo pesado la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice que nos pasa como la marrana que vuelve a la siete, a revolcar. Está duro, pero es cierto, damos lástima, ¿no es cierto? El borrachito que ya está perdido, no pasa nada, pero alguien que es Dios creyente y lo ven allá, da lástima. Entonces esa palabra se cumple. Bien, entonces este Irán, este tipo, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro, y óigame bien, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea. Imagínate, esto es lo que debemos de entender mucho. Muchos quieren poner la Biblia santísima todo el tiempo y esto no funciona de esa manera. Esto es una historia, no es algo místico, es algo real, como estar leyendo la historia de la conquista y todo eso. Entonces viene este tipazo, imagínate, te voy a preguntar, o hazte estas preguntas. Viene este tipazo, me has ayudado, fíjate que me has ayudado, me has dado bastantes cosas, te voy a dar, ¿qué le iba a regalar? Dice, ¿20 qué? ¿Y qué tienen las ciudades, hermano? ¿Qué tienen las ciudades? ¿Qué tienen las ciudades? Todas las personas, o sea, como que eran perros o gatos. O sea, yo podía hacer, son tuyos, todo eso. Imagínate. O sea, alguien le da diarrea quizás hoy en día de estos que se la llevan de ¿cómo se llama? De súper democráticos, ¿verdad? O sea, que aquí la gente, ¿ven cómo ve la gente? ¿Ven cómo ve la gente? Como un producto. Las 20 ciudades son tuyas. Y cuando le dicen son tuyas, hermano, él podía hacer y deshacer con ellas. Y esto es lo que hacía en el tiempo de Yahshua. Y muchos no entendemos esto. En el tiempo de Yahshua, los emperadores que estaban allí eran de esa misma manera. Ellos eran dioses. Por eso es que Yahshua era competencia para Herodes y era competencia para el gobernador de ese momento. Porque si decimos que iba a haber un rey de los judíos, cuando los judíos ya estaban bajo el imperio romano, entonces decían, no conviene, hay que matarlo, porque es la rebelión. Los cristianos no podían adorar a Herodes como Dios, pero es lo que Herodes pedía. Herodes era el Dios en ese momento y quitaba, ¿por qué los judíos no pudieron matar a Jesús? ¿Por qué los judíos no pudieron matar a Yahshua, los sacerdotes? Porque ellos no estaban autorizados a quitar la vida. Los únicos que estaban autorizados a quitar la vida era Roma. Entonces por eso llevaron el caso de Yahshua, se lo llevaron a Roma para que Roma lo matara a petición de ellos, porque ellos, como estaban bajo el imperio, no podían, pero César podía, a través de sus súbditos, César podía matar o dar la vida, lo que quisiera. Bueno, tanto que en esa época, si había un malandrín y ese le tocaba darle la vida, se la daba.
Claro. El caso del que pusieron con Jesús para. ¿A quién quiere? A este. ¿Y era inocente? No. ¿Pero cómo qué? Para esta fiesta es costumbre que Dios diga que le va a dar la libertad a uno. Así de simple. Debemos de aprender que no es un sistema bíblico que podamos poner en este momento, porque eran hechos que estaban pasando en ese entonces. Entonces aquí, Irán le da 20 ciudades que él puede hacer y deshacer con esta persona. Y las personas se daban cuenta de esto, ni se daban cuenta las personas de esto. Simplemente se sometían a estos imperios que estaban ahí. Ahora ponte a pensar, hermano, ¿cuántas les está dando? 20. Ahora Chapetique es una ciudad. Yo cuando estaba pequeño me impresionaba, porque cuando yo estaba pequeño solo conocí la ciudad de San Miguel y la ciudad de San Salvador. Era simple. Después de eso se degeneró que todas las ciudades ahora, ciudad barrio, ciudad de Chapetique, ciudad de Moncton, todo. Creo que es por vejez o no sé qué, por qué aplicar esto, pero ya lo explica todo. Pero uno sigue con la idea que San Miguel es la ciudad. Ya estos puebluchos uno no los ve como ciudad, pero tienen el título de ciudad. No sé si así eran los 20 que repartió, pero aún si así fuera, era bastante. Pero mira Irán cómo responde. Y salió Irán de Tiro, verso 12, para ver las ciudades que Salomón le había dado. Y no, imagínate cómo eran de poderosos esta gente. Y uno, hermano, con un lote de 10 por 20, cómo se alegra, hermano. Con un lote de 10 por 20. Y a este hombre le estaban dando 20 ciudades con las casas, con la gente, con todo. Y no crean que ellos querían las ciudades, por eso, querían las ciudades porque esta ciudad me va a dar tanto dinero al año, punto. Punto. Entonces las ciudades eran para que les produjeran dinero al dueño. Así de sencillo. No era por otra cosa. Entonces le dieron 20. Pero este tipazo, a nosotros nos hubiera caído la baba con una. No. Imaginen cómo serían de ricos y poderosos. Pero eran temerosos de Dios. Y a veces nosotros somos bien pelados y bien malcriados. ¿Ves? Y estos eran temerosos de Dios. Y dice ahí, pero no le gustaron. 13. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? ¿Cómo le llamó? Ahora, yo tuve mis dudas si este tipo era judío o no. Pero ahora entiendo que sí. Yo tuve mis dudas al principio porque Salomón no quería que interviniera en la construcción del templo. Lo metió primero como proveedor, pero después lo metió como el que trabajó todo lo metálico del templo. Él trabajó todo lo metálico del templo, ¿verdad? Y ahora, mira la expresión que dice, le dice hermano. Le dice hermano, yo no sé si se convirtió en judaísmo después o qué pasó, pero ahora está hablando de tú a tú y le dice hermano a Salomón. Y le dijo, como que me estás ofendiendo. Y le puso por nombre, a mí hasta me gustaba este nombre, y le puso por nombre a esa tierra de Kabul. ¿Existe esto todavía? Kabul. Me gusta el nombre, pero ¿saben qué significa Kabul? Significa no sirve de nada. Eso significa Kabul. No sirve de nada. Pero me gusta cómo suena el nombre, Kabul. Nosotros tenemos hijos así, hermano. Kabul, ¿no? Bueno, sí. ¿Dios tendrá hijos así? Bueno. Entonces dijo Kabul, esto, hasta hoy. Y no las tomó. Aquí no aparece, no busqué fuentes. Y parece ser que Salomón se arregló con Irán y le pagó después, y no tomó a la ciudad y le pagó después lo que le había dado porque a él no le pareció. Entonces aparece ahí, aunque escrituralmente no aparece, pero aparece que tuvieron como ese acuerdo ahí. 14. E Irán había enviado al rey 120,000 talentos de oro. Ustedes no tienen idea tal vez. ¿Cuánto? Perdón. Vaya, 120, quiero ver cuánto es esto
Irán le había enviado Irán enviado, sí, aquí está. Voy a ver cuánto es esto en lenguaje que lo podamos entender. Es el verso, ¿qué verso es? El verso 14. Verso 14. Verso 14. Verso 14. ¿Qué están molestando con eso? Le gustaron y pues el verso 14, que Salomón obligó al pueblo, no me aparece este verso 14, vamos a ver. Verso 14. Verso 14. Irán por su parte, sí, había enviado a Salomón aquí. Entonces, para que lo entendamos, eran 3.960 kilos. 3.960 kilos, traducido, porque en talentos nosotros pues no nos hacemos la idea, pero en esto sí nos podemos hacer la idea. Entonces, hermanos, el oro hoy, actualmente, indica el poder de una moneda, indica el poder de un país. Las reservas de oro son lo que le dan liquidez a un país hoy día. Y estas barras de oro, imagínate, estos son los oros, este es el oro que andaban buscando todo lo que buscan tesoro en el Medio Oriente y andan robando. Por ejemplo, ahorita estos que en el Yihad y Hamas y estos que están en el Estado Islámico andan asaltando todas las ciudades y andan tomando el dinero para financiar y el petróleo para poder financiar las guerras contra los que no piensan igual que ellos. Entonces el oro indica poder. En este caso Salomón e Irán también tenían ese poder mediante esa capacidad de reservas de oro que tenían. Ahora imagínate, creo que un kilo es, si no me equivoco, un kilo son 2.2, ¿verdad? De libra. Un kilo es 2.2 de libra. Imagínate, de oro puro estamos hablando aquí. Entonces, en el verso 14 dice que 3.960 kilos. 3.960 kilos de oro. Eso ya da poder. En ese entonces, que la gente no era tanta, esta cantidad de oro, hermanos, era bueno. Para que tengas una idea, hermano, y toda esa gran cantidad de oro que hacían, nada, casi nada. Enchapaban todo este templo, todo este templo lo enchapaban de oro, enchapado de oro. El templo que Salomón hizo estaba enchapado de oro. ¿Y qué es enchapado de oro? No era de puro oro, sino que tenía una chapa, es decir, que tenía como eso que tiene de madera, era de oro, y le ponían enchapado completamente. Y el templo que Dios dijo que no quedaría piedra sobre piedra, el templo ese, era por que cuando lo quemaron, el oro se fundió y se coló entre las piedras. Entonces usted ya sabe, la gente la rebusca, ¿verdad? Y removió piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía que el Señor había dicho, hasta sacar el último poquito de oro. Entonces, este oro desde ya venía, este era el oro que servía para hacer los templos y de reserva también. Bien, voy a volver a la versión que tenemos normal para que no se pierdan ustedes. Verso 15, esta es la razón de la leva. Ya habíamos explicado que era leva, ¿verdad? El impuesto. Esta era la leva, o sea, era un impuesto. Bueno, pues ya sabemos que impuesto, si me querés entender mejor, pues la renta, pues, la renta, esta sí lo entendemos bien nosotros hoy en día, así que nadie va a dudar de eso. O sea, la renta, la renta que le habían puesto a Irán era ese, al año, ¿verdad? Era eso. Entonces le habían puesto eso, en el verso 15, la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahvé y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, y Megiddo,
y Gezer. Imagínate cuántas ciudades había construido. Y se las regalaban a las mujeres. Y es que estas ciudades se las regalaban a las mujeres, con toda la gente. Entonces las mujeres, cuando hablan la Biblia, y por eso es que Dios nos libre y les dé sabiduría a aquellos pastores que todavía pues no están. Cuando Pablo dice que vuestro decoro no sea de peinados ostentosos, las hermanas creen que porque vamos de la hermana Marcela desde un peinado, es un peinado ostentoso, porque la hermana Marcela les pone unas mechas y las deje bien paradas, creen que es un peinado ostentoso. Bueno, una hermanita que estaba ahí, cuando yo me fui a cortar el pelo a la hermana Marcela, pasaron otra hermana y la hermanita estaba diciendo, ya me regañaron, me pusieron el dedo que aquí estaba hasta con durmiendo, que la hermana Marcela que estaba haciendo esos peinados y esas cosas. Pastorcitos de los cerros. Pero un peinado ostentoso, ninguno de ustedes tiene capacidad de dárselo. Los peinados ostentosos llevaban oro y perlas preciosas y piedras preciosas. No, hombre, solo las reinas tenían eso. Nosotros que vamos a andar teniendo, por más que queramos, podemos tener un peinado de guala, pero no ostentoso en ningún momento. Y el que se lo pinte verde y amarillo, eso no es ostentoso. No, los peinados ostentosos era que la reina andaba en su cabeza con lo que podía comer un mes toda una ciudad. Y ese es un peinado ostentoso. Entonces cuando Pablo dice que no sea ese, hermano, no, entre más chuquipiojos ando más para el Señor. Eso está loco, nada que ver eso. La palabra chupo la uso solo por extrapolar a la sociedad, pero no se usa. Bien. Entonces, ahora están viendo que estamos hablando de reyes. Y miren el poder que tienen y las riquezas que tienen. Ninguno de nosotros, hermano, podría cometer un pecado como este. Bien. Verso 16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado Gezer y la quemó. La costumbre de los reyes cuando conquistaban una ciudad era quemarla. La quemaban. Y la quemaban por varios motivos. Y lo primero que quemaban eran los templos. Porque si ellos lograban quitar al Dios de ellos del corazón de las personas, entonces ellos conquistaban a esos pueblos. Pero un pueblo que no olvida a su Dios no puede ser conquistado por otro. Israel sobrevive hasta este momento. Israel existe porque el remanente nunca se olvidó de Dios. Por eso existe Israel. Pero un pueblo que no tiene raíces y no tiene un Dios, desaparece. Entonces los conquistadores lo que hacían era quemar las ciudades y quemar los templos para que ellos no tuvieran fe en nada. Entonces ellos quedaban que no hallaban para un día agarrar. Era eso lo que hacían. Pero el faraón había quemado. Ya dijimos que había dos potencias, Israel y Egipto. Entonces Egipto había agarrado esta ciudad y se la regaló a David de dote. Ya sabe lo que es dote, eso ya no existe hoy en día también. Hoy en día, con toda vergüenza, hermano, cuando alguien le va a agarrar, pierden totalmente la vergüenza. Empiezan de casa en casa a pedir hasta por último el calzón con que le van a poner para casarse. Eso no existía. En la época de nosotros que tenemos algunos años de papá los teatros, es vergonzoso. No existía. Tú te casabas y para casarte, el novio ahorraba. Mire, echaba. Bueno, hasta en una película de Pedro Infante que se llama Tizón, el niñecito que fue con piedra a hacer una casa donde iba a llevar a la mujer. Todo esto la bandija de ahora, mamá, aquí te traigo a siempre trompo a la casa. ¿Y a dónde van? Aquí a quedarnos con ustedes. ¿Cómo que quedarnos con? Aquí lo traen. Pero eso no es nada que ver, ¿sí? Y a él le meten en la casa, pues. Y a la nuera, son las 9 y no se levanta. Y la pobre vieja ya anda lavando y haciendo el desayuno. Y la hipota chelosa y no se levanta todavía. Se levanta ahí. Ves que está allá. Ve la viejita todavía y llega en vez de tener una ayuda. Pero en este tiempo no era así. Imagínate que esta ciudad se la regaló Faraón a David como dote por haberse casado con la hija. ¿Qué le regaló? Igual que ahora. No le digo que ni el vestido quiere comprar, pues.
O sea que el novio que no pone nada, tal vez le pone. Qué desgracia que nuestras hijas vayan a caer así. Que Dios que nuestras hijas de aquí de la iglesia no sean así. Que no vayan a ser así, que Dios les dé sabiduría. Hoy tenemos una generación, hermano, que perdió la vergüenza completa. Hombre y mujer han perdido la vergüenza. Los dos se llegan a zampar en donde aguanten. Probemos primero en tu casa y van los dos a zampar. No nos agarramos, probemos de la otra. Ay, pobrecita mi niña, pasen adelante, pasen. Al rato viene otro bichito y no trabajan. No tienen colcha, ni cama, ni ropero, ni cocina, ni nada. Hay una serie que se llama Una familia de 10, que creo que describe bien esta crisis. Hay un programa cómico que se llama La familia de 10 y que le ha estampado al pobre hombre y a la pobre mujer una cuñada, le han metido unos discordes, dos matrimonios, el papá, y ya no caben. Entonces yo creo que ahí vamos nosotros, ya no sabemos, hay un capítulo por ahí. Pero bien, David, Salomón, había recibido como 2 de estas ciudades. Mira lo que dice ahí, 17. Restauró pues Salomón Gesar y a la baja Bet-Horón, 18, a Baalaat, a Carmor, en la tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. ¡Wow! ¡Qué prosperidad! ¡Qué prosperidad! Salomón tenía ciudades solo para tener granos y reservas. Para tener material de construcción, tenía ciudades completas Salomón. Verso 20. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, y quiero que ponga mucha atención aquí, que no eran de los hijos de Israel, pongan mucha atención aquí, miren lo que pasó. Verso 21. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron, ¿qué? Recuerdan que habían recibido una orden que no dejaran ninguno vivo, que la tierra prometida no tenían que dejar ninguno vivo. Incumplieron también, incumplieron y dejaron sin servir. Y en vez de matarla, miren lo que hicieron. Por eso digo, hermano, nosotros a veces, yo por eso digo, Dios es justo, hermano, y lo que nosotros recibimos, a veces nosotros creemos que no es justo, pero es porque por nuestra ignorancia no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos o nosotros cometemos, y queremos que Dios nos pase por alto las ofensas, y el problema es que no pedimos perdón, no lo confesamos, porque a veces ignorantemente no son instruidos, y entonces ahí están, y esa familia ahí está hundida en esa situación, está hundida en esa situación. Los fracasos de Israel es como un cáncer que no termina de erradicar, hermano. Ellos lo hicieron y dejan gente ahí, un cáncer que quedaba ahí. Y esta gente tenía otros dioses. Obvio que iba a contaminar a Israel, pero ellos no se deshicieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Miren lo que hicieron. Miren lo que hicieron ellos. Verso 21. A los hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen como tributo. Los agarró como esclavos. Los agarró como esclavos. Dijo, no los voy a matar. ¿Recuerdan esta misma acción que hizo Saúl? No voy a matar los bueyes ni las cositas. Hay unas cosas muy brillosas aquí que me voy a llevar. Ahora está Salomón. No los voy a matar. Me van a servir de sirviente. Pero no era esa la orden que le habían dado. No era esa la orden que le habían dado. Dios nos dice cosas a nosotros y nosotros, hermanos, obedecemos a medias. Y cuando obedecemos a medias, surgen estas cosas. Y después estamos lamentándonos por esas desobediencias a medias. Parece que si nosotros hubiéramos sido más firmes, si nosotros hubiéramos sido más templados con nuestros hijos y con nuestros nietos, tal vez no sufriéramos las consecuencias.
Pero a veces por misericordia y por lo que dice la gente, y nos ablandamos y nos consume la gente y terminan igual que el mundo. Los hijos nuestros terminan igual. La misericordia de Dios es grande. Y yo le pido a mi Dios que como Él tuvo misericordia conmigo, porque yo he sido rebelde. Y es que yo he sido rebelde porque para mí era complicado. Yo nací en un hogar cristiano. Cuando usted ha sido mundano, se ha quitado la gana revolcándose en el mundo usted. Y viene todo el odor que es el Señor que lo baña. Pero cuando uno nace en un hogar cristiano, todo le limitan. Y como todo le limitan desde pequeño, después cuando usted ve un falso abierto, es un venadito. Solo para darle los dientes, pero es un venadito. Pero es un venadito hasta que Dios lo trae bien papeado a uno. Pero uno mira una libertad que no tuvo. Entonces, nuestros hijos por esa cuerdita que le vamos soltando, cuando acordamos es nomás, se pierde. Nuestras hijas poquito a poquito nos van quitando la autoridad. La forma de vestir cada vez se va perdiendo la del mundo, y uno la va deteniendo y le va deteniendo. Ahí vamos con nuestras hijas. Al rato quieren andar igual que las del mundo. Hija, cálmate, te va pasando. Creo que ese vestuario no está apropiado. Que el viejo ya como está viejo. Y cuando la mamá anda igual que la hija, ¿qué vamos a hacer entonces? Cuando la mamá anda igual que la hija, ¿cómo vamos a hacer? No, que no nos vamos a hacer puritanos. No se trata de ser puritanos, pero se trata de andar aceptable. Tampoco es que vamos a andar con la mantelina toda amarilla, sucia y andar ahí con un gabán, tampoco. Pero también hay un vestuario apropiado. No se trata de eso. Entonces, aquí, y este es el problema que estaba con Salomón, que Salomón empezó a soltar la pita. Comenzó bien bonito. Ya va a ver la caída. Comenzó bien bonito, pero lo ven como van tomando malas decisiones. No agarré mujer extranjera. ¡Plum! Vale. ¿Qué más le había prohibido a Salomón? ¿Recuerdan? Hermano Jorge lo dijo. ¿Qué más le había prohibido a Salomón? No compré caballo. ¡Plum! Compré caballo. ¿Ah? Es bien. Dios nos da instrucciones a nosotros, hijos. No, tal vez no. Y ahí vamos. Y estos son los problemas. Aquí comienza. Miren los deslizones que se está pegando ya. Verso 22. Mas ninguno de los hijos de Israel impuso a Salomón servicio. Es decir, como era un pueblo conquistador, ningún israelita era sirviente. ¿Ven? Ningún israelita era sirviente. Eran potencia en ese momento. Por eso que eran orgullosos, hermano. Por eso que los israelitas cuando eran, porque habían sido potencia. Y ellos añoraban eso. Mas ninguno de los hijos de Israel impuso a Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra. Hombres de guerra. A sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. ¿Miren? O sea que el pueblo de Israel estaba en otro estatus, ¿verdad? En otro estatus. Los sirvientes eran los que no eran israelitas. Y los únicos sirvientes israelitas eran los que estaban en la casa del rey, que vivían bien. De ahí todo lo demás y lo habían dejado a la otra gente. Era gente privilegiada, hermano. Verso 23. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Imagínate 550 capitanes, a cargo de la gente. ¿Recuerdan en Egipto? Ellos eran los sirvientes. Y
Y ahora ellos estaban a cargo de los otros que estaban esclavizados. Miren qué cambio habían tenido ahí Israel por la promesa que se les había dicho. Verso 24. Y subió la hija de Faraón a la ciudad de David, a su casa que Salomón le había... ¿A quién le había edificado? ¿A quién le había edificado? ¿De quién? De un egipcio. Y le había... No sé cómo iban a revolver eso, porque el pueblo de Israel, es más, Dios no le gusta, imaginen que Dios no le permite a los israelitas comer nada combinado. Todo tiene que ser puro. Los israelitas pero no comen muchas cosas. Con derecho a corrección, creo que la crema, crema sí comen. Todo lo que el queso y todo eso que le meten otras cosas que no son naturales, pero no comen. El pan sin levadura, nada que adultere. Y Salomón estaba adulterando al pueblo de Israel. Dime que iban a salir de Salomón, los hijos que salieran de Salomón, que iban a ser israelitas o egipcios. Y donde iban a ser Jesús, iba a ser egipcio o israelita. ¿Ven? El diablo es astuto, tratando de contaminar. Yo como le pido a Dios que mis hijas vayan a encontrar un buen hombre, que no me vayan a matar antes de tiempo, hermano. Y me vayan a traer uno de esos que anda pelo peinado como mango chupado. No quisiera, yo le pido a Dios que puedan encontrar algo gente, porque hay unos que no. Entonces, pero ¿cómo sentiría Dios contaminándole su raza? Donde iban a ser el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, con un pueblo que había sometido y él había castigado. Y su hijo más sabio, predilecto, agarrando a la mujer. Es que cuando no nos explican, no entendemos lo que está pasando. Pero estaban atentando contra la simiente. Estaban atentando contra la simiente. Yo no sé cómo se purificó esto. Ya vamos a ver más adelante, con atención, cómo se purifica esto, porque aquí ya va contaminado. ¿Verdad? Y de aquí viene la desgracia de ahí para allá. Entonces dice ahí, y subió la hija de Faraón a la ciudad de David, a su casa de Salomón, que le había edificado. Entonces edificó él a Milo, otra ciudad, 25. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificio de paz sobre el altar que él edificó a Yahvé, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Yahvé, después que la casa fue terminada. Verso 26. Y también el rey Salomón naves hizo también el rey Salomón naves en Isión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Verso 27. Y envió Irán en ellas a sus siervos marineros diestros en el mar, con los siervos de otro error. Sí, Israel no era de mar, pero ¿qué inventa Salomón? Tener una naval. Ya no le bastaba tener una naval. Y Irán le tuvo que dar marineros y gente para que entrara, porque él quería tener caballos, quería tener igual que los otros que estaban teniendo. Dios no le había dicho esas cosas. Entonces nosotros vamos inventando y es natural, hermano. Porque esta gente tenía estos problemas, no digamos nosotros. Y termino yo aquí. Termino verso 28. Los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Más oro, del oro primero que había allá. Por eso es que tenían hasta para forrar las casas, ¿verdad? Forraban las casas de oro. Por eso cuando los conquistaban, la gente llegaba, las ratas, a robarse todo el oro que había ahí. Y son los tesoros, que algunos que ven historia van a ver por la televisión el tesoro del rey Salomón y lo buscan. Y tratan de hallar estas cosas. Y estos oros son los que las naciones se andan para ir para abajo. Irak se lo quiso quitar a Irán, porque Irán tenía oro.
Y luego otros pueblos ya van quitando eso. Y ahorita la amenaza que está habiendo es algo histórico que viene desde aquí. Podemos aprender mucho de la historia. Este es un siervo de Dios, igual que nosotros, y con fallas igual que nosotros, aunque él era un rey, pero igual había recibido consejo, sí. Y nosotros como hijos y como hijas reciben consejos, sí, pero los obedecen. Después quedamos solo para contar, cabal me lo dijo mi mamá, cabal me lo dijo mi papá. Ellos salen diciendo. Ellos salen diciendo cuando las cosas ya son hechas realidad. Pero una señorita, un caballero que anda conforme al corazón de Dios y anda recto, no hay problema. No hay problema. Pero como siempre nosotros no estamos conformes como estamos, andamos buscando una salida. Y esto nos pasa a todos. Y es por eso que el único que merece toda la honra, todo el honor y toda la gloria es Dios. El único que es santo, santo, santo es Dios. Y por eso es que la salvación es por gracia, porque no la puede alcanzar ninguno de nosotros. No hay hombre que no peque, dijo este mismo tipo. No hay hombre que no peque. Pero es allí donde nos abraza la misericordia del Todopoderoso. Y es por eso que damos glorias a Dios y aleluya por Él habernos salvado de esta manera, hermanos. Y ser felices en el refugio de la gracia y del sacrificio que Dios hizo por nosotros. Esto no es licencia para pecar, tampoco. No es licencia para pecar. Es para que vayamos abandonando el pecado conforme el poder del Espíritu Santo nos ayude. Bendito sea el Señor. Oremos. Hermano pastor, nos despide.